Imagínate una humanidad entera hablando un solo idioma, construyendo un imperio hecho de ladrillos y sueños que tocan el cielo. Pero ¿qué pasaría si esa torre que alzaron en su orgullo no era solo un edificio, sino el reflejo de algo que todavía está vivo en nosotros? Bienvenidos a este recorrido bíblico por la historia de la Torre de Babel, donde la ambición humana choca con lo divino. Si quieres saber por qué hoy hablamos en tantas lenguas, qué enseñanza esconde esta historia y cómo aplicarla a nuestro día a día, quédate hasta el final. Dale me gusta si ya te dio curiosidad y suscríbete para más relatos que toquen el corazón. En las páginas del Génesis, justo después del diluvio que purificó la tierra, aparece un relato que capta perfectamente lo humano, la fuerza de estar unidos y el peligro también. La humanidad, descendiente de Noé, ya se había multiplicado como las estrellas que se le prometieron a Abraham, y todos hablaban el mismo idioma, ese lazo invisible que les permitía caminar en armonía. No había barreras de palabras, las ideas fluían como ríos y con ellas se hacían realidad los planes. Migraron hacia el este, hasta una amplia llanura en la tierra de Sinar, un lugar fértil, lo que hoy podríamos conocer como Mesopotamia. Ahí, en esa planicie abierta, el corazón humano latió con un deseo profundo: existir para siempre. No bastaba con sobrevivir al agua que lo había borrado todo. Querían dejar huella. «Ven, hagámonos ladrillos», se dijeron unos a otros, y manos a la obra. No usaron piedras comunes, sino ladrillos cocidos al fuego con mortero de betún, un material fuerte, símbolo de su ingenio. Pero el verdadero fuego estaba en sus almas: construir una ciudad y una torre cuya cima llegara al cielo. No era solo arquitectura, era un monumento al yo colectivo, un grito de «no nos dispersaremos por la faz de la tierra». Temían la soledad que sigue al vasto mundo, el olvido que acecha a quienes vagan. Esa torre era seguridad, era identidad, un faro contra la nada. La Biblia pinta la escena con trazos vivos, como si Moisés mismo hubiera estado ahí. Obreros apilando ladrillos bajo el sol, arquitectos dibujando espirales imposibles, multitudes cantando su propia grandeza. La torre crecía, piso tras piso, un zigurat en potencia, algo muy parecido a las zigurats de Mesopotamia que conocemos desde las ruinas de Babilonia. Esos templos escalonados no eran solo edificios, eran puentes entre lo terrenal y lo divino, un espacio donde los humanos llamaban a los dioses para bendecir cosechas y fortunas. ¿Era eso lo que buscaban? ¿Una vía rápida hacia el cielo? ¿Una manera de exigir que Dios bajara según sus condiciones? Pero mientras la torre subía, Dios observaba. Baja, no con ira desenfrenada, sino con mirada soberana. Miren, un solo pueblo y un solo idioma para todos, y ahora nada de lo que se propongan será imposible para ellos. Sus palabras son como un trueno suave, reconociendo el poder de la unidad humana. Si un solo idioma los unía, ¿qué no podrían lograr? Ciudades que llegaran al cielo, imperios que dominaran los mares, tecnologías que capturaran el fuego divino. Pero Dios ve más allá de ladrillo y mortero, ve el corazón. Esa torre no era adoración humilde, sino rebelión disfrazada. Recordemos el Edén, el deseo de ser como Dios, de no necesitarlo. Aquí, en Babel, que literalmente significa confusión, se repite el pecado original con escala global. La humanidad, en su ansia de ascender, olvida el mandato de Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. En lugar de dispersarse obedientemente, se apiñan en autosuficiencia. Y entonces el Señor actúa, con amor que parece juicio. No envía fuego ni diluvio, mezcla las lenguas. De pronto, todo se enreda. El que gritaba «más ladrillos» escucha balbuceos que no entiende. El capataz gesticula furioso, pero nadie capta las órdenes. El caos entra como niebla. Herramientas que caen, planes que se rompen, risas que se vuelven frustración. La torre a medio camino al cielo queda abandonada. La ciudad, soñada como metrópolis eterna, se dispersa. ¿Por qué? No por decreto violento, sino por la imposibilidad de comunicarse.
De un idioma se pasan a 1000 lenguas, dialectos que viajan en caravanas, se enraizan en valles remotos. Trazan mapas lingüísticos que hoy nos dividen y nos enriquecen. Esta historia no es solo un cuento de héroes y villanos, es un espejo para el alma. Babel nos enfrenta con nuestra propia torre, los logros que edificamos sin Dios, las redes sociales que nos unen, pero solo rebotan vanidad, las carreras que suben por estatus en lugar de servicio. ¿Cuántas veces hemos dicho hagámonos nombre en lugar de hágase tu voluntad? La confusión de las lenguas no fue un castigo eterno, sino misericordia. Dios dispersa para que llenemos la tierra, para que dependamos de Él en nuestra diversidad. En esa fragmentación nace la necesidad de un Salvador que restaure la unidad perdida. Piénsalo. En el Pentecostés, siglos después, el Espíritu Santo descendió y permitió que galileos hablaran en lenguas partas, medas, elamitas. Babel se invirtió. La confusión cedió al entendimiento, no por mérito humano, sino por la gracia de Dios. Históricamente, el relato encaja con el escenario de la antigüedad. Sinar evoca Shinar, región de Sumeria y Acadia, donde sigurats, como la Etemenanki, la torre de Marduk en Babilonia, se alzaban como dedos al cielo. Heródoto describe una de ellas, 80 metros de altura con santuarios en su cima. ¿Fue la torre de Babel un eco de Etemenanki? Los estudiosos debaten, pero lo que importa es que el mensaje trasciende ruinas. Nimrod, el cazador poderoso, mencionado en Génesis, se vincula a veces a la fundación de Babel, un rey que simboliza la tiranía humana. En la tradición judía, el Midrash dice que la torre tenía 70 pisos y en la cima idólatras sacrificaban a un dios creado por ellos. Flavio Josefo, en sus Antigüedades judías, lo interpreta como una lección contra la opresión. Los constructores esclavizaban a los débiles. Pero vayamos al fondo teológico. Babel revela la soberanía de Dios sobre todo lo creado. Él que dijo sea la luz, ahora dice, confundan su lengua. No es capricho, es una forma de redención en semilla. La dispersión impulsa las misiones. De los descendientes de Sem surge Abraham, llamado a ser bendición para todas las naciones. De la confusión brota el plan de salvación, que culmina en Cristo, quien derriba el muro de separación entre judíos y gentiles, según la carta a los Efesios. Hoy, en un mundo globalizado, Babel nos advierte: la tecnología puede unir nuestras voces, pero si no es con Dios, solo crea ruido. Las torres modernas, rascacielos de Dubái, algoritmos que nos encierran en burbujas, repiten el error. ¿Cómo evitarlo? Con humildad. Reconocer que nuestros nombres se desvanecen, pero el de Dios permanece. Con diversidad. Celebrar las lenguas como un don, no como castigo, usando traductores divinos como el amor. Imagínate, familias separadas por océanos, unidas por videollamadas que a veces fallan, o iglesias multiculturales, donde los acentos chocan pero los corazones oran. Babel nos enseña que la verdadera torre al cielo no es de concreto, sino de oración, comunidad, servicio compartido. En los Proverbios se dice, el orgullo va antes de la destrucción. En Babel el orgullo edificó alto y cayó en silencio. Dios confunde para que nosotros aprendamos. ¿Estamos edificando para Él o para nosotros? La respuesta define lo que dejaremos. Profundicemos un poco en las implicaciones culturales. En África, las tradiciones orales ven Babel como el origen de los clanes, explicando rivalidades ancestrales. En Latinoamérica, donde las lenguas indígenas se entretejen con el español, esta historia inspira himnos de unidad y fe. Artistas la han plasmado. Peter Bruegel el Viejo en su óleo caótico, con figuras diminutas escalando una espiral imposible, o el rapero Lecrae rimando sobre torres de ego en la era digital. Incluso en la ciencia ficción, como en El Señor de los Anillos, la torre de Barad-dûr evoca esa ibris babilónica. Desde la teología conecta con el resto de la escritura. En Isaías Dios promete: en aquel tiempo ya no se hablará más en lengua de Canaán, sino que el Señor será uno y su nombre uno. El sueño de una unidad restaurada,
no por fuerza humana, sino por el Mesías. En Apocalipsis, la Babilonia final cae, pero la nueva Jerusalén desciende sin necesidad de torres. Dios habita con nosotros. Ahora, ¿cómo aplicarlo hoy contigo? ¿Qué torre estás construyendo tú? ¿Una carrera que te absorbe y te aleja de la familia? ¿Redes que te dispersan en likes vacíos? Deja que Babel te haga una pausa. Deja los ladrillos, escucha la voz de Dios en el silencio. Construye en horizontal, comunidades, misiones, actos de servicio que llenen la tierra con su gloria. La confusión de lenguas nos recuerda nuestra finitud, la gracia, nuestra esperanza. Y si esta historia te ha tocado, te invito a reflexionar. ¿Qué idioma divino estás ignorando? El de la Escritura, que une más que cualquier app. Comparte en los comentarios. ¿Has vivido tu propia Babel, un malentendido que terminó siendo bendición? Gracias por acompañarme en este viaje bíblico. Si te inspiró, dale me gusta. Suscríbete para más contenidos que conectan la palabra con tu día a día. Y activa la campanita para no perderte el próximo video. El diluvio, un reinicio divino. Comparte con alguien que necesite esta lección de humildad. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.